están? Aquí estoy, tal como se los prometí. Comenzamos con un nuevo podcast, segunda temporada, Almas Valientes. Como siempre, partimos con un tema que es muy relevante e importante y que desgraciadamente invalida la vida de muchas personas, las crisis de pánico. Hay muchas personas que sufren de crisis de pánico y aunque he subido información, que hemos estado con especialistas, dando tips permanentemente a través de el Instagram, canal de YouTube, Facebook y más, y TikTok, las personas igual, de alguna manera, se desregulan y sienten miedo. ¿Qué es lo que son las crisis de pánico? Las crisis de pánico vienen cuando las personas han sufrido eventos traumáticos, están pasando por un estrés que se convirtió en crónico, cuando hay cambios importantes en su vida como el nacimiento de un hijo, la pérdida de un ser querido, el término de una relación amorosa, cambio de ciudad, cambio de casa y más. Y entonces, de alguna manera, esto explota. Acá tengo un cerebro, se lo voy a explicar, de alguna manera u otra, cuando el vaso ya está completamente saturado o lleno de agua y se rebalsa, viene la sintomatología donde se activa la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es ese que ustedes pueden ver ahí, es una amígdala cerebral chiquitita que está en nuestro cerebro, que es la que dice alarma, 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 estamos en peligro. Esa amígdala cerebral lo que hace es que activa en las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones, cortisol. Y el cortisol nos ayuda a que el cuerpo se ponga en alarma, como avisa, en huida, para poder correr frente a un peligro. Si no pasara esto, nuestro cuerpo, donde están todas las señales en nuestro cerebro, que es el director de orquesta, nuestro cuerpo estaría completamente sin movilidad. Entonces, se dilatan las pupilas y pasan muchas cosas que permiten que nosotros podamos huir frente a un león, frente a un ladrón, frente a un incendio, frente a un miedo que es real. Desgraciadamente nuestro cerebro no distingue entre un miedo real versus un miedo no real. Y por lo tanto, cuando nosotros sentimos miedo o cuando estamos muy estresados por las características que di recién o las variables, entonces en algún momento, inesperadamente de tu vida, viene un cuadro de mucha ansiedad y sobre todo activado muchas veces por los y sí, que sí son futuristas, pensamientos futuristas. Y si mi pareja me deja, y si me pasa algo en el parto, o si voy al doctor y si me dan un examen negativo que me cambie la vida, ese y sí genera incertidumbre, sobre todo para las personas que lo han pasado mal en su vida, que han vivido, esto es muy importante, situaciones traumáticas, vivencias traumáticas, no ha habido apego en la infancia, ha habido abandono, real o no real, como lo ha sentido el paciente cuando es chico o pequeño, porque los padres tienen que salir a trabajar para darle una mejor calidad de vida, donde el padre alcohólico o la madre se desregulaba emocionalmente, o un hogar disfuncional donde estaba hiperalerta porque habían peleas, porque habían problemas económicos, etc. Ese niño, desde pequeño, desde que nace, e incluso estando en el vientre, en desarrollo, ya nace hiperalerta. Ya está en situaciones de angustia y por lo tanto siempre va a estar hiperalerta y es mucho más sensible a medida que va creciendo a los estímulos externos, a los pensamientos, a situaciones que lo pueden desregular más fácilmente y provocar y activar la crisis de pánico. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando se rebalsa el vaso viene una sintomatología donde sentimos taquicardia, sudoración, falta de aire, opresión en el pecho, despersonalización, cuando uno se siente como raro, desrealización cuando experimenta el mundo externo de una manera distinta, ganas de ir al baño, dolor de estómago y una serie de sintomatologías. Siente que las manos se le están adormeciendo, algunas personas sienten mareo, otras personas un zumbido en el oído, rigidez en el cuerpo y más sintomatología. Esos síntomas, cuando vienen por primera vez, son mal interpretados por uno que piensa que le está viniendo un infarto corazón, que se va a morir, que está perdiendo el control o está entrando en una locura. Y uno siente miedo. Y cuando sentimos miedo, entramos en un círculo vicioso porque nuestro cerebro, nuevamente, la amígdala se activa, que es el sistema nervioso autónomo,
compuesto por el simpático y por el parasimpático. Aquí se activa el simpático, que de simpático no tiene nada, y la amígdala se activa inmediatamente, alarma, 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 se activa el cortisol y ahí viene la sintomatología. Y empezamos a entrar en un círculo vicioso que no podemos salir. Después de la primera experimentación de una crisis de pánico, muchas personas van a un centro asistencial, a urgencia, creyendo que están frente a un infarto corazón. En urgencia le toman la presión, también sube la presión, le toman la presión, hacen una serie de exámenes y el diagnóstico es: usted está bien, tiene una crisis de pánico. El punto, le dan una pastilla sublingual o le colocan un calmante a la vena, lo mandan para la casa y le dicen que está bien, pero la persona que sufrió la primera crisis de pánico, entonces después tiene miedo al miedo. Y esto empieza a vivir la persona hiperalerta. Por lo tanto, hay cortisol permanentemente y hay activación de la amígdala cerebral que está diciéndole al cuerpo alarma, alarma, alarma y provocando la sintomatología. Entonces uno cree que la primera crisis de pánico le puede haber dado en el metro, o en una micro, o en un cine, o en un mall, o en la calle, o en la casa, y las personas significan erróneamente que yendo a un mall, o tomando el metro, o manejando una carretera, o tomando una micro, o un medio de transporte, le va a venir otra crisis de pánico porque fue el transporte el que le produjo la crisis de pánico, fue manejando, etc. Pero quiero decirles que no es el metro, no son los lugares, no es el cine, no es el mall, somos nosotros, que a cualquier parte que vamos, como estamos hiperalerta con las amígdalas cerebrales activadas, nos puede pasar en ese metro, nos puede pasar obviamente en un mall, y cuando empezamos entonces con esto a tener conductas evitativas, entonces ya no salimos, ya tenemos miedo, ya no manejamos, ya no tomamos el metro, y nuestras vidas empiezan a invalidarse, a tener miedo, a tener susto y no salimos. Y así empiezan los easy y generalmente en la noche bajan todos los síntomas cuando estamos mucho más tranquilos, porque en el día estamos ocupados, estamos con gente, estamos haciendo cosas, pero cuando paran las actividades tenemos más tiempo de escucharnos y de rumiar. Cuando hablo de rumiar me refiero a los pensamientos negativos y a la activación de los easy. Y si estamos con la activación de los easy, hay incertidumbre, no tenemos el control, viene el miedo y volvemos a caer en el círculo vicioso porque las amígdalas cerebrales se van a activar, va a producir la sintomatología con una significación errónea y vamos a volver a hacer una crisis de pánico. Pero también hay algo importante que últimamente le cuento a los pacientes y a las personas que me preguntan o a los programas que voy, que el lóbulo prefrontal es tremendamente importante porque tiene que ver con la planificación, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el control de impulso y con el pensamiento racional. Cuando nosotros tenemos crisis de pánico y estamos en este miedo constante y permanente, el lóbulo prefrontal ya no funciona y no cumple su función eficientemente. Va mucho más lento o no está cumpliendo la función como dije anteriormente. Y por lo tanto hay más rumiación, hay más pensamiento irracional, hay más falta de control de impulso, donde nos desbordamos con la crisis de pánico, salimos arrancando, hay personas que se cuelgan en una ventana para tomar aire, hay otras personas que gritan, que dicen tengo miedo y que corren para que los lleven a un centro asistencial, y muchas no van solamente una vez, sino que van muchas veces. Si ustedes entienden lo que yo estoy explicando, esta psicoeducación, se van a dar cuenta que va a ser mucho mejor. Ahora, otro punto importante, solamente para las personas que no se han hecho el examen, porque las que tienen problema en la tiroides y que ya están tomando medicación, ya no es así. Muchas veces, cuando hay problema en la tiroides y que ustedes no saben que ese problema está, también puede haber la sintomatología, es muy parecida a la crisis de pánico y se puede activar por problemas a la tiroides y que pueden ser confundidas, pueden sentir miedo y se puede activar la crisis de pánico. Por lo tanto, yo les pido a las personas que sufren de crisis de pánico que se hagan un chequeo con el médico y que les tomen el examen hormonal de la tiroides, que les revisen el corazón, etc. Y cuando el diagnóstico sea, ustedes están completamente sanos, tienen una crisis de pánico, entonces tienen que entender que no pueden ir a buscar la pastillita porque no existe una pastilla para que les quite el miedo.
mundialmente no existe. No existe una pastilla que le quite las crisis de pánico. Lo que pasa es que les van a dar una pastilla, un ansiolítico, que les va a disminuir la ansiedad, los va a enlentecer un poco, los va a calmar, y mientras estén con esa pastilla sublingual o que le dan 0,5 o 1 miligramo y hasta veces 2, van a permanecer calmados. El punto es que se van haciendo adictos a ese fármaco, y cuando lo dejan viene el efecto de deprivación y una sintomatología bastante adversa. Y también ustedes se van haciendo adictos y le ponen el saber a ese fármaco, y si no tienen en la cartera o en la billetera, también les puede venir una crisis de pánico. Si se les acaba, porque son con receta retenida, se les está acabando la receta y van a pasar 1 día o 2 días sin el medicamento, se van a asustar, van a sentir miedo y nuevamente se va a activar las amígdalas, van a estar hiperalerta, el cortisol se va a elevar para ayudarlos a la huida, porque supuestamente hay un peligro, pero este no es un peligro real, sino que es un miedo, pero es un miedo imaginario a la falta del medicamento, y van a hacer otra crisis de pánico. Cuando nosotros entendemos, cuando yo entendí en mis crisis de pánico hace muchos años atrás, tampoco era psicóloga, y no me pudo ayudar nadie porque iba a los psiquiatras y lo único que me daban era medicamento tras medicamento, pero la crisis de pánico seguía. Yo sola salí de la crisis de pánico, confrontando la crisis de pánico. ¿Cómo trabajo yo hoy día con el paciente? Le pido que confronte los pensamientos, que confronte la crisis de pánico. Ahora me van a ir taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, me va a costar respirar, me voy a hiperventilar, voy a sentir un hormigueo, tal vez me venga despersonalización o desrealización, quizás deseos de ir al baño, etc. Cuando yo confronto o cuando tú confrontas esa sintomatología, develando cada síntoma, ya la crisis de pánico se va disminuyendo porque tú ya no tienes miedo, ya sabes lo que viene. También hay otro punto importante. Ustedes que han sufrido crisis de pánico una y otra vez, que han sido diagnosticados, que están sanos y que solo es esta crisis, ustedes ya saben, tienen el ejemplo y el argumento que siguen vivos, por lo tanto no deberían sentir miedo. Si nosotros no cambiamos el pensamiento, no cambia la conducta. Si manejamos los pensamientos, manejamos el miedo, las crisis de pánico van a pasar total y completamente. Ahora, ¿qué tips yo le entrego a los pacientes que son mucho más naturales? El cambucho de papel, desgraciadamente no tengo, pero el cambucho de papel, respirar en el cambucho café que entregan en la panadería o en los negocios, dentro de acá, inhalando por la nariz y exhalando por la boca 5 o 6 veces, el oxígeno que nosotros perdemos por la hiperventilación, vamos a generar anhídrido carbónico y vamos a estar respirando, y eso nos va a permitir que volvamos a la homeostasis de nuestro cuerpo, o sea, equilibremos nuevamente la respiración, y al equilibrar la respiración todo se vuelve a regular. Ese es el primer tip. El segundo tip es el abrazo de la mariposa, que es una técnica EMDR que se trabaja con la activación del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, con los movimientos oculares o táctiles o auditivos, y que va a reprocesar eventos traumáticos. En este caso, nosotros tenemos que tener las piernas no cruzadas, los brazos aquí, y vamos a mover uno y luego el otro, uno y otro, varias veces. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, miren. Siempre uno y uno, no pueden cruzar las piernas. Esto va a permitir que baje un poco la angustia, la ansiedad, y calmemos nuestro cuerpo. Si a eso nosotros le decimos, estoy sano, estoy bien, tengo el control, todo va a estar bien, lo que ustedes quieran calmarse unas 10, 15 veces, van a estar muy bien y se van a regular. Me faltó algo para decir del cambucho de papel. Aquellas personas que tienen problemas al corazón, diagnosticados, que están con tratamiento, aquellas personas que sufren de asma, no pueden usar el cambucho de papel, deberían preguntarle a su doctor, pero sí pueden hacer el abrazo de la mariposa. Otra técnica efectiva es ir al refrigerador y tomar 2 hielos y tomarlos con las manos, porque el hielo va a permitir que se active el nervio vago, y cuando activamos el nervio vago, baja el sistema parasimpático, se activa y nos regulamos. También pueden colocar el hielo en una servilleta y colocárselo en el lóbulo
prefrontal o en la nuca o también aquí en las muñecas. Otra técnica que puede ser buena, comprarse un ventilador portátil y colocar el ventilador portátil y cuando venga la crisis de pánico, tirarse viento frío, que también les va a ayudar a que el parasimpático y el nervio vago se activen. Inflar un globo, cuidado con los niños, inflar un globo les va a permitir también que la respiración cambie. El otro tips es la respiración 4-7-8, que aprovecho de decirles que la respiración 4-7-8 también les permite conciliar el sueño. Inhalo en 4 tiempos, retengo en 7 tiempos y exhalo de 1 en 8 tiempos. Estas técnicas les van a ayudar a que la crisis de pánico vaya disminuyendo con técnicas efectivas, comprobadas, y que van a ayudarlos a disminuir la crisis de pánico. Si ustedes manejan el miedo, créanme que no van a tener nunca más una crisis de pánico. Si no pueden solo, tienen que buscar una terapia psicológica cognitivo-conductual. Personalmente trabajo las crisis de pánico con hipnosis, donde yo le voy hablando al paciente, donde voy hablando y activando y que se imaginen las áreas del cerebro, que las vaya relajando y, bueno, autoestima, el cuerpo está tranquilo. Esa hipnosis se graba, se le entrega al paciente y el paciente la escucha en las noches y eso va permitiendo que cada vez esté más relajado, que la información vaya entrando al inconsciente y que finalmente la persona se vaya convenciendo, porque estamos nuevamente formateando el cerebro. Es decir, ahora estamos acostumbrados a pensar negativamente y con la angustia, con la ansiedad que va produciendo las crisis de pánico, pero cuando hacemos esto, la hipnosis es como formatear y cambiar la manera de pensar, tener más confianza en sí mismo, tener más confianza en su cuerpo. En cuanto a la alimentación, ojalá que se alimenten con triptófano, que es el aminoácido, que finalmente va a activar serotonina, que es un neurotransmisor, que les va a permitir estar con mejor estado de ánimo. Alimentarse con alimentos antiinflamatorios para poder mantener una microbiota sana y saludable, porque cuando la microbiota está afectada y no está sana por exceso de antibióticos, por exceso de estrés, por mala alimentación, por harina refinada, exceso de azúcar, estimulantes, etc., la microbiota empieza a fallar. Y hoy día está comprobado que tenemos un segundo cerebro, o sea, tenemos el cerebro y la microbiota. Por lo tanto, todo lo que pasa aquí afecta a la microbiota y todo lo que pasa acá afecta a nuestro cerebro. En la microbiota es donde se genera más serotonina, neurotransmisor del estado de ánimo. Por lo tanto, también tenemos que regular la alimentación. Nada de harina refinada, nada de estimulantes, bebidas estimulantes, café, té verde que tiene fuerte, mate, cigarro, ojalá que también lo puedan dejar, que son estimulantes, para que ustedes estén lo más zen posible. Tomar agüitas de hierba, de manzanilla, de pasiflora, etcétera, les va a ayudar también a mantener la calma. Llevar un registro de las emociones, cuáles son las emociones que tengo, cuáles son los pensamientos, y confrontar si ese pensamiento que yo tengo es real o es un pensamiento futurista o del pasado, porque eso finalmente me está generando miedo y ese miedo me está activando la amígdala y entonces entramos en nuestro cerebro con toda la preparación de nuestro cuerpo y generamos nuevamente una crisis de pánico. Esto es lo que uno trabaja y esto, psicoeducación, es la real. Si ustedes no trabajan el miedo, las crisis de pánico no van a pasar. Y es la única forma de poder salir de ellas. Yo espero que les haya gustado este Reels o este podcast, mejor dicho, que es el primero. Y vamos a tener muchos más. El próximo va a ser con el doctor Julio Barrios, donde vamos a hablar cómo afecta todo lo que pasa, las emociones y todo lo que pasa dentro de nuestro cerebro a nuestro sistema inmunológico. Tremendo programa, espero que lo puedan disfrutar, que les sirva y nos encontramos muy pronto en otro podcast para Almas Valientes con Alexandra Te Orienta. Un abrazo gigante.